día de hoy vamos a realizar una exposición referente a los elementos estructurales de un buque. Pero antes de esto debo de definir qué es un buque. Un buque se define como todo objeto que puede utilizarse como medio de transporte sobre el agua y que bajo condiciones normales pueda ser comandado a voluntad por su tripulación. Ok, un buque para poder navegar debe poseer flotabilidad, lo cual exige que su estructura sea impermeable al agua y resistente para soportar los esfuerzos a los que estará sometida. Lo que le proporciona a esta la impermeabilidad y la resistencia es la calidad y la forma con la que está hecha su casco. Entonces, bien, ¿qué es el casco? El casco de un buque no es más que el vaso o el forro externo de la embarcación. Es lo que envuelve e impermeabiliza la estructura del barco, formando así el armazón de la embarcación. El casco de un buque puede ser de diferentes materiales, es decir, puede ser de madera, acero, hierro, hormigón, fibra de vidrio, etc. Ahora bien, entrando a pecho con el tema, que es la estructura del buque, debemos decir que esta se divide en tres partes. La estructura externa del buque, que se encuentra comprendida por la popa, que es la parte posterior de la nave, la proa, que es la parte delantera de la embarcación y es la que corta con las aguas, tenemos babor, que es la parte izquierda de la embarcación mirada de popa a proa, tenemos tenemos estribor, que es el costado derecho del navío, mirando de popa a proa. Ahora bien, tenemos la segunda parte, que es la estructura transversal del buque. Esta se encuentra comprendida por la manga, que es la anchura de un buque medida en la sección transversal de su área máxima o de su cuaderna maestra. Tenemos el puntal, que es la altura del buque hasta una determinada cubierta, medida en la cuaderna maestra. Y por último de este tenemos lo que es el calado. El calado no es más que la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida del barco. Entonces, para concluir con mi exposición, tenemos la tercera parte, que es la estructura interna del buque. La estructura interna del buque se encuentra comprendida por los baos, mamparos, quilla y demás elementos que serán explicados en la exposición mucho más adelante. Gracias. Buenas, mi nombre es Nordelix Ratia y yo les voy a hablar sobre las estructuras de madera y de acero. La madera durante años ha tenido, digamos, mala fama al no ser resistente ni al agua ni por ser un material que dura, digamos, mucho tiempo o simplemente que favorece la deforestación, etc. Sin embargo, estos son solo mitos, ya que la madera como material ofrece un amplio abanico de posibilidades que evidentemente se adaptan a cualquier uso. Debido a que existen miles de especies de madera, cada una de ellas tiene propiedades físicas y características propias que se adaptan a cualquier ambiente. Los barcos como tal básicamente constan de partes realmente importantes que nos proporcionan la estabilidad y la resistencia como tal que necesitamos para su uso. Estas partes se conocen como la quilla, que soporta el peso longitudinalmente. Las cuadernas, que van unidas a la quilla y se forman en curvatura hacia arriba, dándole forma como tal al barco. Las planchas, unidas a las cuadernas, que evitan la entrada de agua y de los puentes y sobreestructuras, que dan forma al interior hueco, creando, digamos, todos los espacios de alojamientos necesarios para la tripulación. También existen muchas otras partes que dan mucha importancia como tal a la estructura del buque en este material, como por ejemplo, ya mencionamos la quilla, el durmiente también forma parte, tenemos lo que es el codaste, la sobrequilla, la varenga, el forro, el trancanil, el bao, la cubierta, la pala, todas las que se reflejan en la presente diapositiva. Dependiendo de las partes del barco que van a componer las maderas, pueden tener que cumplir diferentes requisitos, como por ejemplo estanqueidad, flotabilidad, durabilidad, estabilidad, flexión, ligereza, básicamente eso. Acorde a estas características son numerosas las especies de maderas que se pueden utilizar en la fabricación de barcos, sobre todo dependiendo de la parte donde se va a ubicar. Por ejemplo, entre las especies, digamos, más adecuadas para forros y cubiertas de buques, destacan sobre las demás el pino, el olmo, el roble, el cedro y la caoba, aunque estos dos últimos se reservan prácticamente para yates o embarcaciones de lujo.
Por otra parte, en cuanto a los buques de acero, digamos que hoy día el acero se conoce como el material más fuerte, resistente y elástico en comparación al hierro, en comparación a la madera. Sin embargo, este material fue sustituyendo al hierro en el año de 1873 en Francia y en el Reino Unido a partir del año 1880. Este metal es una combinación de hierro y carbono, más evidentemente otros elementos que mejoran sus propiedades. El bajo costo, la durabilidad y la resistencia mecánica da la facilidad de su manejo y de las buenas condiciones para unirlo, mediante remaches, soldaduras que simplemente hacen del acero un material sin competencia alguna para la construcción de buques. El desarrollo de la técnica es unir simplemente planchas de acero mediante remaches, simplemente fue pareja al propio desarrollo de la construcción naval con estos metales. Después de muchas pruebas, éxitos y fracasos, se impusieron los robles o remaches en caliente. Hoy día, los aceros de alta resistencia más utilizados en construcción naval son los conocidos como los HTS, que simplemente son aceros de alta resistencia. Este acero cumple con las exigencias de las sociedades clasificadoras de buques, las encargadas de regular la construcción naval del mundo. Sin embargo, la corrosión sigue siendo un problema. La estructuración de acero de un buque se compone por los siguientes elementos, los cuales estarán definidos más adelante como ya mencionamos anteriormente. Estos son consola, eslora, baos, escotillas de bodega, cubierta, tapa, regala, borda, barraganete, mamparos, refuerzo de mamparos, puntal, casco, casco doble fondo, tanque lateral, forro exterior, pantoque, varengas y todas las que se puedan apreciar en la presente diapositiva. A continuación hablaremos de algunos elementos del buque. En primer lugar, hablaremos de la quilla. Se refiere a una pieza longitudinal que se conoce como la columna vertebral del buque. Representa un elemento estructural del mismo. Se encuentra en la parte más baja del casco y se extiende desde proa hasta popa. Es importante resaltar que de este elemento emergen una serie de extensiones que son las cuadernas, lo cual puede compararse como las costillas del cuerpo humano. Su función principal es como refuerzo longitudinal desde el pie de roda hasta el codaste, tal como se puede visualizar. Por otra parte, tenemos el pantoque. El pantoque representa la unión de los costados del casco del buque con la quilla, o sea, con el fondo. Es un elemento de soporte debido a todas las fuerzas que convergen en él. Además, este posee un ángulo de casi 90 grados, como podemos observar. Por otro lugar, tenemos el codaste. El codaste es el elemento estructural que se puede observar al final de la popa, como se puede visualizar. Es visto como la continuación o conocido como la continuación de la quilla. Tiene funciones de soporte al momento de girar el timón. Eso quiere decir que la forma del codaste se adapta de acuerdo a la cantidad de propelas que tenga el buque, o si en el caso de otras embarcaciones no usan propelas, pues el codaste se ve modificado debido a esto. Es importante resaltar que el codaste en los buques mercantes que tienen propelas o hélices, en ellas se alojan las bocinas y la mecha del timón, tal como se puede observar. Por último, tenemos las escotillas. Las escotillas representan unos elementos estructurales que se encuentran a lo largo o a la extensión de la cubierta. Ellos son puntos de acceso de una cubierta superior a una inferior. Sin embargo, también existen tipos de escotillas que son puntos de acceso a espacios de carga. Además, es importante resaltar que las escotillas se encuentran enmarcadas, por decirlo de alguna manera, en brazolas, lo cual son accesorios, digamos, que permiten que el buque cumpla con sus propiedades tanqueidad. ¿Por qué? Debido a que si la escotilla fuera simplemente una tapa, de algún modo se puede
o sea, puede haber una inundación de una bodega, por ejemplo. En ese caso, o debido a eso, es que existen estas brazolas que permiten que sea totalmente hermético. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre otros elementos estructurales y en primer lugar tenemos lo que son las bagras. Las bagras, según la Real Academia de la Ingeniería en España, son cada una de las fuertes vigas que se encuentran ubicadas en el buque en la parte inferior y que sirven de soporte para la estructura y para los fondos. Estas se encuentran ubicadas longitudinalmente desde popa hasta proa. Y bueno, como ya se dijo, sirven de soporte ya que mantienen el lugar a las cuadernas y a las varengas. Como podemos ver en esta imagen, esta que está aquí, la bagra es la línea longitudinal verde y por debajo tenemos a las varengas. Entre las bagras se encuentran los pantoques. Es así como entonces están predispuestas las bagras en el buque. El equivalente de este término en inglés vendría siendo keelson girder o stringer. Y hay una curiosidad que me gustaría acotar, y es que keelson, pues podríamos decir que viene del inglés keel, que significa quilla, y son, que significa hijo. Esto nos da una referencia a que estas bagras son básicamente como unas quillas, pero mucho más pequeñas, lógicamente, ubicadas adentro del buque. De ahí viene ese término, keelson. Podríamos acotar que como función principal de este elemento de la bagra, como ya se dijo, es de servir de refuerzo para las cuadernas y las varengas, pero no solamente para esto, sino para que estas cuadernas y varengas puedan soportar los esfuerzos tanto de arrufo como de quebranto que el buque presenta cuando está navegando. Entonces, en perspectiva, podríamos decir que las bagras son bastante importantes, ya que construir un buque sin bagras sería el equivalente a tratar de construir un techo sin ningún tipo de soporte medio, como una viga o una columna, ya que sencillamente esto sería absurdo porque el techo se vendría abajo. Entonces, para que puedan acotar y, digamos, tener una idea de lo importante que son estos elementos, pues podríamos poner ese ejemplo. Seguidamente tenemos lo que son las cuadernas. Y la manera más sencilla de entender qué son es hacer una ilusión de aquí, de que las cuadernas son al buque lo que las costillas son al ser humano. Pero obviamente buscamos una definición más completa, ¿no? Y es que podríamos decir, se podría definir las cuadernas como elementos estructurales que están ubicados de manera transversal a lo largo del buque, es decir, perpendicularmente a las bagras, es decir, desde estribor a babor. Como podemos ver en esta foto, la que voy a poner a continuación, tenemos que las cuadernas le dan la forma estructural al buque, ya que el buque, su forma depende de ellas. Entonces, en cierta parte, pues el tamaño y la manga que tenga el buque depende mucho de las cuadernas. Pero como funciones principales de las cuadernas voy a nombrar tres. En primer lugar, tenemos a que obviamente contribuyen a lo que es la resistencia transversal del buque, ya que por su manera de estar ubicados, pues contribuyen a esta resistencia contra cualquier esfuerzo que se le pueda someter. También tenemos de que sirven como soportes dinámicos que recibe el forro exterior transmitido al resto de la estructura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todas las fuerzas que se imprimen sobre el forro más externo del buque, pues esa fuerza es transmitida directamente hacia las cuadernas. Entonces las cuadernas contrarrestan dichos esfuerzos que recibe el buque. Y en tercer lugar, podríamos dar una función muy importante, y es que aumentan el esbeltez del costado para evitar el pandeo del mismo. Y bien, para no alargar, pues también me gustaría mencionar lo que es la cuaderna maestra. Y esta cuaderna es muy importante porque se encuentra entre la perpendicular de proa y la perpendicular de popa. Se encuentra a una distancia equidistante de estas dos. Y aquí es donde vemos la manga máxima del buque, es decir, es donde el buque presenta mayor anchura, en la cuaderna maestra. El equivalente de cuaderna y cuaderna maestra en inglés pues vendrían siendo frame y mainframe respectivamente. En tercer lugar tenemos lo que son los palmejares. Los palmejares no son elementos estructurales, son elementos de refuerzo. Y estos, al igual que las bagras, se encuentran dispuestos longitudinalmente, es decir, desde proa hasta popa. Sin embargo, la resistencia o digamos lo que contrarresta en los esfuerzos que se imprimen en el buque no son muy considerables, ya que son elementos muy aislados, ¿no? Pero sin embargo, podríamos acotar que las funciones principales de los palmejares son, en primer lugar, actuar como soporte del forro exterior, y en segundo lugar, ser sujeción de las cuadernas.
Esto para mantener la posición de las cuadernas con respecto al forro y transmitir adecuadamente los esfuerzos de las mismas al resto de la estructura. Es decir, esa función que se comentó anteriormente de que las cuadernas contrarrestan los esfuerzos que son impresos en el buque, en el forro exterior, pues se ve ayudado por los palmejares, ya que estos palmejares actúan como, digamos, un conductor, ¿no?, de estos esfuerzos hacia las cuadernas. Como dato adicional, pues el número de palmejares pues depende mucho del tipo de buque, ¿no?, ya que hasta incluso el número de palmejares suele ser mínimo en las estructuras de costado, ya que puede tener uno o dos dependiendo del puntal de la bodega o del entrepuente, porque adicionalmente los palmejares actúan también de soporte para las bodegas del buque. Entonces depende mucho, ¿no?, del tipo de buque que estemos hablando, qué tantos palmejares se encuentran y qué tan importantes llegan a ser. En último lugar, pero no menos importante, tenemos lo que son los vados. Y los vados son elementos estructurales que actúan como vigas, al igual que las bagras, pero a diferencia de esta, los vados están colocados transversalmente a través del buque. Estos sirven como vigas, ¿no?, y actúan de soporte para la cubierta. También ayuda en lo que es la forma estructural de las cuadernas, ya que actúa como soporte también en la parte superior. Y bueno, son de muchísima importancia porque, volviendo al ejemplo que pusimos del techo y las columnas y las vigas, pues aquí la función del vado es exactamente esa, ¿no? Soportar el techo, que en nuestro caso, en el caso de un buque, sería la cubierta. Entonces, un buque sin vados, pues no, sencillamente no podría tener una cubierta que aguante los esfuerzos que se imprime a través de la navegación por diferentes condiciones, como puede ser el clima, el oleaje y todo eso. Pues también, así como pasa con las cuadernas, existe algo que se llama el vado maestro, que al igual que las cuadernas maestras, pues comparte todas sus características, ¿no? Está ubicado en una distancia equidistante, tanto de la perpendicular de proa como la perpendicular de popa, y pues es el vado más grande, ¿no?, el más grande de todos. Además de esto, pues existen varios tipos de vados. Podemos encontrar los vados compuestos, que están formados por dos o más piezas. Podemos encontrar los semivados, que estos vados están interrumpidos por las escotillas. Y también tenemos un tipo especial de vado, que son los vados de aire. Estos vados pues pueden dividirse, ¿no?, y abrirse en dos mitades, pues si esto se conviene, ¿no?, si necesita de esta función. Podríamos decir que es la principal característica de este tipo de vados. Mi nombre es Freddy Farías y yo le voy a hablar sobre algunos elementos estructurales del buque. Las esloras del buque. Estas son elementos reforzados de soporte longitudinal de las cubiertas. Estos son de gran importancia ya que forman los anillos longitudinales en combinación con los refuerzos de los mamparos y las bagras. En estructuras transversales, esto tienen como principal misión contribuir eficazmente a la estructura longitudinal, sujetar los vados y ser punto de apoyo de los puntales. Y en estructuras longitudinales, con la única función que no cumplen es la de sujeción de los vados, ya que en este tipo de estructura estos no existen. Los puntales son estructuras de refuerzo vertical de las cubiertas, que tienen como misión transmitir los esfuerzos que recibe la cubierta y el peso de la misma a la estructura del fondo del buque, evitar el hundimiento de las cubiertas y mantener resistencia frente a esfuerzos verticales. Estos normalmente están sometidos a esfuerzos de compresión. Los mamparos. Los mamparos son los tabiques o paredes internas de la embarcación, las cuales la dividen en segmentos o áreas. Los mamparos se clasifican en dos grupos, mamparos resistentes y no resistentes. Los mamparos no resistentes tienen como única misión servir como pared divisoria entre áreas del buque. Y los resistentes, también conocidos como mamparos de subdivisión, son aquellos mamparos estancos, los cuales poseen resistencia a grandes presiones y evitan el paso de flujo de agua o cualquier líquido a través de ellos. Los mamparos de subdivisión obligatorios en una embarcación son los mamparos de colisión, el mamparo de prensa-estopas y el mamparo de la cámara de máquinas. El mamparo de colisión está ubicado en la proa del buque y este tiene como misión principal o función principal evitar el paso de vías de agua en caso de ruptura del casco por una colisión, evitando así el hundimiento del buque. El mamparo de prensa-estopas está ubicado en la popa y tiene como misión crear un compartimento estanco en el prensa-estopas del eje de la hélice, evitando así que por falla de esta misma
haya una inundación en el buque. Y el mamparo de cámara de máquinas crea un compartimento estanco en toda el área de máquinas de la embarcación. Las tracas. Las tracas son los tablones o planchas de acero que sirven como recubrimiento exterior del casco, brindando así estanqueidad a este mismo, mediante el calafateado en caso de la madera o mediante soldadura en caso del acero. Las tracas se clasifican según su posición. Las tracas de cinta son aquellas que van ubicadas en la superestructura o en la cubierta principal. Las tracas de sentina son aquellas que van en el área redondeada del casco hacia el fondo del buque. Las tracas de arena van directamente en el fondo de la embarcación y las tracas de aparadura es la primera traca que se conecta con la quilla, siendo estas las más resistentes. El doble fondo está situado entre el forro exterior del casco y el tanque de carga de un buque. Por ende, el doble fondo está formado por los tanques estructurales de un buque. Los doble fondos tienen la finalidad principal que en el caso de avería del casco de un buque, debido a una colisión o alguna otra causa, este debe servir de doble barrera de la salida de combustible al mar. Por lo tanto, una de sus funciones principales del doble fondo es de seguridad en ese sector. Por otro lado, tenemos las cubiertas. Las cubiertas en náutica son cada una de las superficies de un buque, es decir, los suelos, que pueden estar hechas de madera o metal y dividen al buque horizontalmente. Cabe destacar que todas las cubiertas, según su destino, para cada buque, ya sea de pasajeros o de carga, vienen preparadas para ese espacio. Por ejemplo, la cubierta tiene que estar preparada para camarotes, que sería el espacio de pasajeros. Y si el buque es de carga, la cubierta prescindirá o debe estar preparada para el uso de espacio de carga. Se le dice roda de proa porque está situada en el extremo de proa de la quilla, prolongando visualmente su tamaño. Se alza en posición más vertical y esto ayuda a la estructura aerodinámica que necesita un buque en su totalidad. Por último, y mi favorita también, el timón. Que el timón es ese dispositivo utilizado para maniobrar en un medio acuático. Por supuesto, a través de un fluido. Por lo que el timón funciona orientando el fluido, produciendo un efecto de giro o de empuje en el fluido. Hasta aquí termino con mis 4 elementos estructurales de un buque. Muchas gracias y oigan con atención al siguiente expositor. Buenos días, oficial César Blanco. Soy el cadete del tercer año Israel Monsalve de la Escuela Náutica. Vamos a estar hablando un poco de los elementos estructurales de un buque. En este caso vamos a estar hablando de las hélices, que es un dispositivo mecánico formado por un conjunto de elementos denominados palas o álabes, montados de forma concéntrica y sólidas a un eje, dando un movimiento giratorio, teniendo como consecuencia una fuerza propulsora. Tipos de hélices. Se agrupan en varias categorías. La primera es hélices de paso fijo. Estas son las de paso constante. La segunda, hélices de paso variable. Como la misma palabra lo indica, varía según el paso. La tercera es las hélices de paso controlable, que permiten al operador ajustar el paso de la voluntad. Cuarto, hélices para toberas, que se componen de perfil hidrodinámico. 5, ruedas de tipo paleta montadas en popa en los laterales
y por último las hélices verticales. También tenemos los espacios como son las bodegas, que son los espacios de un buque destinado al alojamiento de las mercancías. Su función se direcciona al almacenamiento de la mercancía que se traslada. Estas bodegas poseen un cierre llamado tapa o escotilla. Tipo de bodega. Tenemos lo que son las bodegas de carga general, que llegan cargas básicas. La segunda, bodegas graneleras, almacenan cargas sólidas a granel. Tercero, bodegas o cisternas petroleras que transportan crudo. Cuarto, bodegas o tanques gaseros que almacenan gas licuado. 5, que almacenan alimentos perecederos. Pues sexto, bodegas roll-off que almacenan cargas rodadas. En otros los compartimientos en el buque están las salas de máquinas y sus servicios, que es el espacio destinado al alojamiento de la planta motriz, generadores, calderas, compresores, bombas de lubricación, lastre y todo dispositivo para el normal funcionamiento de un buque. Cuenta con servicios, salas de caldera, que son los locales técnicos destinados a albergar equipos de producción de calor o enfriamiento, donde se utiliza otro servicio que es la sala de equipos mecánicos y eléctricos. Este es otro de los espacios clasificados en la sala de máquina y se distribuyen los equipos como motores y la parte eléctrica. También tenemos por último el servicio de la sala de combustible. Este es otro compartimiento de espacio estructural donde se almacena y se distribuye el combustible para las máquinas y equipos que se requieren para el trabajo. Gracias por su atención.